Ahí la ventaja con Leibniz es que vamos a tener la presentación del doctor Paul Rateau, que nos va a hablar sobre la teodicea, que es uno de los grandes temas de Leibniz, y quizás un tema que les puede llamar muchísimo la atención, porque aquí al menos Leibniz se van a dar cuenta que es el único moderno que sí lee a los autores escolásticos, y que no solo los lee, sino que también es el único moderno que les tiene aprecio. Es el único moderno que dice, estos sí tenían razón. Claro, él hará ciertos ajustes, ciertas modificaciones, se apropiará de ciertos elementos, otros los rechazará, otros hará alguna relectura, etcétera, ¿no? Van a ver que es un autor bastante peculiar, muy cercano también al pensamiento antiguo, un gran conocedor de Aristóteles, un gran conocedor de Platón. Incluso así empieza haciendo sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Pero bueno, ya tendremos ocasión de hablar de el buen Leibniz. Por ahora lo interesante es más bien hablarles de el buen Nicolás Malebranche. ¿Conocen? ¿Habían escuchado de Nicolás Malebranche? No, pero... déjenme a ver si reacciona esto, si no. Ya. Bueno, es una presentación sencilla, pero espero que nos sirva. Les leo un poquito nada más de su vida para que tengan como un contexto biográfico y ya empezamos con lo denso de su propuesta, ¿no? Dice, esto lo he sacado del Real, para que tengan también la referencia si algún día quieren volver a Malebranche, que encuentren de dónde he sacado las cosas, ¿vale? Dice, Malebranche nace en 1638 en París. Por su precaria salud se ve en la necesidad de estudiar en casa hasta los 16 años para después inscribirse en el colegio de La Marche y estudiar teología en la Sorbona. En 1660 entra a la congregación del Oratorio, donde estudia San Agustín y se ordena en 1664. Aquí va a ocurrir una cosa bien interesante en su vida. Malebranche empieza con una formación muy fuerte en el pensamiento neoplatónico y agustino, digamos, tiene una influencia muy, muy fuerte de San Agustín, pero el día de su ordenación, digamos, ya una vez que lo ordenan sacerdote, se va a las librerías y se encuentra entre los libros el Tratado del Hombre de Descartes. Bueno, esto va a ser una gran revelación para Nicolás Malebranche. Y va a ser una gran revelación porque Malebranche se va a entusiasmar tanto, fíjense, que él mismo va a decir que en el momento en que empieza a leer el texto, le empieza a dar taquicardia, ¿no? O sea, de la emoción que encontraba en el texto, le empieza a dar unos ataques, ¿no? Sus ataques ahí personales, ¿no? Déjenme, fíjense, sabemos que nace con una malformación severa de la espalda y con problemas respiratorios, los cuales, por los cuales se educará hasta los 16 años. Sí, se dice que este mismo año, mientras paseaba por las librerías de París, se encontró una edición póstuma del Tratado del Hombre de Descartes, una edición que Descartes no publica en vida, pero digamos, la publican póstumamente, él se la encuentra, el cual le causó tal impresión que durante su lectura tenía que descansar para recobrar el aliento. O sea, le causó tal impresión que tenía que parar la lectura para poder descansar, ¿no? Bueno. Para Malebranche, el Tratado del Hombre es revelador en cuanto que esclarece con nitidez la distinción entre cuerpo y alma.
Esto, si tú lo lees, o sea, si tú lees el pensamiento neoplatónico, tú tienes esa formación neoplatónica, tienes a San Agustín y de repente te encuentras con Descartes, bueno, pues hay una cierta continuidad, uno podría decir, y vaya, sobre todo un pensador como Malebranche, que ya te emboga un cierto rechazo a Aristóteles, un cierto rechazo a toda la escolástica que tenía una influencia aristotélica, ¿no? Toda la escolástica que tenga una influencia aristotélica o que huela tantito a Aristóteles, para Nicolás Malebranche eso no hay que estudiarlo, ¿no? Y entonces, lo que sí hay que estudiar es a los padres de la iglesia, y dentro de ellos, pues por supuesto a San Agustín, ¿no? Bueno, cuando se encuentra con Descartes, hombre, en San Agustín hay un cierto dualismo matizado, un cierto dualismo, hombre, quizás no tan declarado, que hay que ir como interpretando a la luz de Platón, de los neoplatónicos, de Plotino, del Hortensio. Bueno, San Agustín tiene todas estas vertientes, ¿no? Pero si uno lee a San Agustín de Descartes, el resultado es Malebranche, ¿vale? Para que entiendan de dónde va a venir todo esto que vamos a ir viendo. Entonces, lo que le interesa es la distinción entre cuerpo y alma desde una perspectiva no aristotélica. Entre 1674 y 75 publica acerca de la investigación acerca de la verdad. Déjenme ver si puedo prender mi cámara para que vean nada más el mamotreto que se aventó, y que es un texto que además lo va a ir trabajando durante toda su vida. Se llama Acerca de la investigación de la verdad, y sale en 1680. En 1680 publica su Tratado de la Naturaleza y la Gracia, y en 1684 su Tratado de Moral. Para 1688 publica sus Conversaciones sobre Metafísica y fallece en 1715, ¿no? Las Conversaciones sobre Metafísica es un texto muy importante de Malebranche porque ahí resume prácticamente toda su propuesta, ¿no? Es un texto donde resume prácticamente todo lo que había hecho hasta el momento. A ver si nos permite la cámara mostrarles. Déjenme, voy a dejar de compartir nada más para que vean el mamotreto. Este libro, que es una joyita bastante interesante. Por cierto, este texto es un texto que lee Leibniz, y que cuando lo lee, le escribe a Malebranche. Leibniz se cartea con Malebranche y le hace una serie de correcciones que después lleva a Malebranche a hacer una segunda edición del texto, bueno, una nueva edición del texto. Y Leibniz, cuando ve que Malebranche saca una nueva edición del texto, Leibniz cree que Malebranche ha adoptado todas las correcciones que le ha hecho, pero eso no es cierto. Malebranche sigue en su postura, ¿no? Bueno, si quieren, a ver, más fácil. Oigan, ¿alguien sabe algo de Josué? No, profe, tampoco se conectó el martes, ¿verdad? Fue lo que vi al final, porque no preguntó ni nada, no estaba. No, yo no lo vi. Bueno. No, pues parece que no quiere que vean esto. Pero les voy a pasar por WhatsApp una imagen para que se den cuenta del mamotreto que estoy viendo yo. Porque yo en algún momento me hice la tarea de comprarlo. Todavía yo no lo termino de leer completo. Es un texto bastante complejo. O sea, no es Descartes, que Descartes hasta cierto sentido es falso. ¿Ustedes qué les pareció Descartes? ¿Ya pueden ver las fotos? Todavía no, profe. Bueno, ya la subí al WhatsApp, por si las quieren ver, para que vean ese
este mamotreto así enorme, que está impresionante. Bueno, a ver si algún día me da la vida, lo grabaré también en audiolibro. Ahí les comentaré, ¿vale? Vamos entonces a Nicolás Maquiavelo, a Nicolás Malebranche, perdón, ya estoy confundiendo de Nicolás. Bien, fíjense, entonces cuando Malebranche descubre a Descartes, Malebranche se va a impactar y va a decir, hombre, este cuate es un genio. Pero Malebranche no significa que vaya a ser un cartesiano que repita meramente lo que va a decir Descartes. Es un cartesiano de cepa, un cartesiano, por ejemplo, como Arnaud, Antoine Arnaud también es un gran cartesiano que van a repetir algunas de las tres de Descartes, o que mejor dicho van a profundizar el pensamiento de Descartes, le van a meter el acelerador. Y entonces sin Descartes ya veíamos ciertas tesis como el giro hacia el sujeto, donde el sujeto, digamos, la misma comprensión, por ejemplo, de lo corpóreo, la extensión, parte del sujeto, Malebranche le va a pisar todavía más el acelerador. Y entonces va a decir, no solo, fíjense, no solo el cuerpo y el alma son entidades separadas, no solo son realidades distintas, sino que además son realidades inconexas. ¿Me siguen escuchando? Cuando Malebranche descubre el Tratado del Hombre, se acordarán que hemos hablado de este texto. El Tratado del Hombre es la concepción cartesiana del cuerpo humano, digámoslo así, no del hombre en general. O sea, el título es un poco engañoso porque ya sabemos que para Descartes lo esencial del ser humano está en el cogito, en la res cogitans. Sí, pero en el Tratado del Hombre va a ser toda una caracterización mecanicista del cuerpo, donde va a explicar en qué medida el cuerpo no depende del alma, en qué medida el cuerpo tiene una función mecánica tan compleja que todos esos procesos físicos y ciertos procesos psíquicos que, por ejemplo, en la tradición se le atribuyen, digamos, a la conjunción de cuerpo y alma, Descartes los va a poner por entero en el cuerpo, ¿no? Ya decimos que en Descartes, para Descartes, por ejemplo, los animales y las plantas no requieren tener alma. ¿Por qué? Porque el alma se reduce a la mente. Ya habíamos hecho esa afirmación, donde, es decir, cuerpo y alma ya no va a ser un principio vital que anima la totalidad del cuerpo y que explica la totalidad de las funciones vitales, que eso en Aristóteles y en Platón tiene mucho sentido. En Descartes ya no, en Descartes el alma se reduce a la mente y por tanto se reduce a todo lo que tiene que ver con las operaciones mentales, pensar, recordar, querer, digamos, razonar, opinar, imaginar. Todas esas facultades van a estar vinculadas totalmente a el alma. En cambio, todo lo demás, las funciones como nacer, crecer, reproducirse, todo eso va a explicarse enteramente por una cuestión física mecánica. El cuerpo, ya les decía yo el ejemplo del corazón, ¿no? El corazón es como una válvula en la cual lo que hace es calentar la sangre. El corazón, ustedes saben que tiene ya algunas válvulas, y entonces, ¿qué pasa? Es como una olla express que cuando se calienta, lo que hace es generar presión, y esa presión lo que hace, dice Descartes, es mover las válvulas, que en el momento en que se abren, dado la temperatura de la sangre en el corazón, pues sale ¿qué pasa, por ejemplo, si tú abres una olla express sin las precauciones necesarias? Pues lo que va a pasar es que el agua va a salir a presión total y pues va a generar una especie de explosión un tanto controlada que se da en el corazón, y lo que hace es, en el momento en que se da cierta presión, pues lo que hace es mover la válvula, la sangre sale disparada y así irriga todo el cuerpo, ¿no? Ya para esos entonces ya tenemos todos los estudios de William Harvey, que nos había, que es el que descubre que de alguna forma la circulación, todo el sistema circulatorio es un sistema cerrado, no es un sistema, digamos, circular, por decirlo hasta cierto punto, ¿no?
Ya sé que esa descripción es mala, pero al menos ilustra el punto de Harvey, ¿no? Que eso es lo que yo quería resaltar. Bueno, Malebranche va a tomar esta idea del hombre y va a decir, bueno, cuerpo y alma son entidades totalmente separadas. Ojo, no solo es que la res extensa sea distinta a la res cogitans, sino que además va a decir que están inconexas. Cosa que en Descartes no sucede. ¿Por qué? Porque en Descartes ya veíamos que la conexión entre cuerpo y alma se daba a través de los espíritus animales que de alguna forma venían desde la glándula pineal, que es la gran solución de Descartes, que se pueden dar cuenta que es una solución bastante insatisfactoria, y entonces lo que hacen los cartesianos, entre ellos Malebranche, es decir, no existe una conexión. El cuerpo no es capaz de influir sobre el alma, así como el alma tampoco es capaz de influir sobre el cuerpo. Eso después va a generar un gran problema, ¿no? Es decir, el gran problema del dualismo cartesiano es que no nos explica cómo rayos se da la interacción entre cuerpo y alma. Bueno, si Descartes no nos lo explicaba, Malebranche va a tratar de dar una explicación, pero partiendo de que estas son realidades totalmente inconexas. Cuerpo y alma no se modifican mutuamente. Lo único que existe es un punto de conexión entre el alma y Dios. Y entonces uno diría, bueno, ¿y entonces para qué existen los cuerpos? O ¿cómo explicamos ciertos fenómenos? Por ejemplo, la sensación. La sensación presupone que hay ciertos objetos externos que de alguna forma imprimen cierta sensación o ciertas impresiones en mis órganos sensoriales que captan esa imagen, digamos, y de alguna forma yo me puedo representar los objetos externos. Pues bueno, si no hay conexión entre cuerpo y alma, no existe esto. ¿Se entiende? No existe esta posibilidad. El alma no conoce la realidad a través de las sensaciones. Y por tanto, ahí hay un tema bien interesante que lo iremos explicando. Tampoco lo va a conocer, es decir, tampoco podemos pensar que nuestras ideas de las cosas provengan de la sensación. Aquí está, digamos, una postura diametralmente opuesta al empirismo. Porque ustedes acordarán que, por ejemplo, Descartes, si bien admite el tema de las ideas innatas, Descartes mismo va a aceptar que la sensibilidad sí nos informa de la realidad externa, ¿no? En Malebranche no vamos a tener esto, porque no es la sensibilidad. ¿Se acuerdan que en Descartes llegamos a un punto en el que decíamos, bueno, mis sentidos no me engañan? Porque dado que Dios es bueno, mis sentidos no me engañan y por tanto lo que yo alcanzo a percibir a través de mis sentidos, que presupone esa interacción entre cuerpo y alma, es real. Existe. En Malebranche no tenemos forma de constatar eso, al menos en un primer momento, dada la separación de cuerpo y alma, no tenemos forma de constatarlo. Con lo cual solo nos queda una opción. Si mi alma está vinculada a Dios y mi conocimiento, esa es una tesis cartesiana, se da solo por ideas, yo solo conozco la realidad a través de las ideas que tengo de la realidad, es decir, yo conozco la extensión de los cuerpos a través de la extensión inteligible que está en el sujeto. ¿Vamos bien hasta aquí? El tema es, ¿y cómo rayos tengo yo ideas? O si es que las tengo yo. Si solo puedo conocer la realidad a través de las ideas y mi alma no tiene contacto con el cuerpo de manera que no hay conexión alguna de mi alma con la realidad externa, ¿cómo rayos conoce? ¿Se entiende el problema? Ya estaba pensando así como en los memes de las realidades, de las sesiones espiritistas, ¿no? De José Luis, ¿estás ahí? Miguel, Randy, Anabelti, ¿están ahí? No, qué bueno que ya contestaron. José Luis, sí, por favor. Profesor, entonces, Malebranche tiene una tesis antimateria-forma, o sea, como Aristóteles hace la distinción.
es para entender como las entidades o una metafísica antirrealista. Ojo que no es antirrealista, porque el realismo lo que hace es aceptar la existencia de la realidad externa. Malebranche no está diciendo que no. Malebranche está diciendo que existe esa realidad externa y podemos constatar eso dado que vemos las ideas en Dios. Ahorita vamos a esa tesis. Vamos a desentrañarla poco a poco. La tesis fundamental es muy básica. Aquí estamos en un dualismo radical. Por eso ponía esto acá, ¿no? Claro, Aristóteles es un ilemorfismo y casi toda la tradición aristotélico-escolástica, podríamos decir, o toda la herencia escolástica de Aristóteles, se decanta por un ilemorfismo. Pero digamos, aquí ya con Descartes eso se va a romper. Con Descartes volvemos a una tradición dualista más cercana a Platón y que esto en Malebranche se vuelve todavía más radical. Porque entonces cuerpo y alma no interactúan para nada. Y entonces tenemos un grave problema. ¿Cómo rayos explicamos aquellos fenómenos donde pareciera que el alma produce ciertos efectos en el cuerpo, o a la inversa, pareciera que el cuerpo produce ciertos efectos en el alma, como la sensación, por ejemplo? O como cuando yo quiero mover la mano, yo veo que la mano se mueve. O sea, yo quiero desplazarme, tengo una volición, hay un producto de mi alma, digamos, mi alma desea algo, hay una operación mental ahí, la voluntad, y eso se corresponde con un movimiento corpóreo. ¿Se ve? La cosa es cómo rayos conectamos eso. ¿Cómo explicamos esa interacción? Ahora, aquí partimos de ese dualismo radical. No hay conexión, lo cual nos va a dar como consecuencia el ocasionalismo. Ya lo veremos. Bueno, una primera consecuencia en el ámbito epistemológico es que nosotros, si solo podemos, es decir, si no tenemos contacto si mi alma no tiene contacto con la realidad externa y no tiene conexión con el cuerpo, de manera que no hay nada que me pueda venir de los sentidos, yo incluso podría decir que lo que conozco a través de las sensaciones, a través de ideas. Vean este pasaje de sus conversaciones metafísicas. Dice: percibimos por sí mismos los objetos que están fuera de nosotros. Vemos el sol, las estrellas y una infinidad de cosas fuera de nosotros. Pero no es verosímil que el alma abandone el cuerpo y vaya, por así decirlo, a pasear por los cielos para contemplar dichos cuerpos. Por lo tanto, ella no los ve por sí mismos. El objeto inmediato de nuestra mente, cuando por ejemplo ve el sol, no es el sol, sino algo que está inmediatamente unido a nuestra alma. Y a esto yo lo llamo idea. Mi conocimiento es por las ideas. Si no no hay forma digamos, de tener impresiones sensibles que me vengan de una realidad externa, mi conocimiento es por completo por ideas. ¿Vale? Esa es la primera hipótesis. Dice: mediante esta palabra entiendo lo que es el objeto inmediato o el más próximo al espíritu cuando éste percibe un objeto. De manera que la idea del sol se corresponde con el sol, pero esa idea no me viene del sol de manera inmediata. Digamos, incluso Malebranche llega a decir, suponiendo que Dios decidiera destruir todos los cuerpos, para mí nada cambiaría. Yo seguiría percibiendo lo mismo porque no percibo las cosas, no tengo percepción de no en Dios, sino en las ideas que están en Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿verdad? Fíjese, la pregunta entonces es, ok, yo conozco mediante ideas, dado que no existe una conexión entre mi cuerpo y el alma, necesariamente tengo que conocer mediante ideas. Ahora,
Si eso es así, ¿de dónde rayos me vienen las ideas? Bueno, aquí Malebranche lo que va a hacer es una especie de proceso de eliminación, ¿no? Va a formular distintas hipótesis y va a ir descartando cada una. Y al final, lo único que va a quedar es justo la hipótesis de Malebranche, ¿no? Ese es un proceso, digamos, argumentativo válido, ¿no? Tiene cierto tipo de validez. Fíjense, lo primero que hace es irse contra los aristotélicos, ¿no? Contra los peripatéticos. Dice, las almas, ¿de dónde me vienen las ideas? Pues de las formas inteligibles, ¿no? Diría Aristóteles. Yo veo la realidad, contemplo la realidad, abstraigo lo que hay de inteligible de ahí, y a partir de especies impresas y expresas, que ese es ya, digamos, el desarrollo más escolástico de estas tesis, pues es que yo puedo captar lo que hay de inteligible en las cosas. Pero si mi alma no tiene conexión con el cuerpo, no, ni siquiera con mi cuerpo, mucho menos va a tener conexión con otros cuerpos. Y fíjense, aquí hay un presupuesto también muy interesante. Tampoco va a tener conexión con otras almas. Mi alma está totalmente aislada. Si eso es así, luego no hay forma de que yo perciba las formas de los cuerpos, las formas de la realidad externa. Bueno, según la hipótesis, mi alma crea las ideas. Mi alma es creadora de las ideas. Pero entonces dice Malebranche, si eso fuera así, le estaríamos dando un poder sobrenatural al alma que es capaz de crear otras realidades espirituales. ¿Cuáles? Las ideas. Esto es muy platónico, ¿no? Pero fíjense, es muy interesante. El alma no se crea a sí mismo las ideas, las ideas no me vienen de mi propia alma, porque eso sería suponer que mi alma es capaz de crear otro tipo de entidades espirituales. Eso no es posible, ergo, esta solución no nos sirve. Solución. Nos vamos con Descartes. Las ideas son innatas. Alguien me las puso. Están en mi alma, pero digamos, vienen de fuera, quién sabe de dónde, podría ser Dios, como dice Descartes, pero digamos, están en mi alma. Eso es lo fundamental del innatismo. El innatismo presupone que mi alma, en el momento en que nace, ya posee ciertas ideas. Esas ideas no necesariamente vienen del alma misma. El innatismo, digamos, a diferencia de la tesis anterior, lo que va a sostener es que algo le pone las ideas, ¿no? En el caso de Descartes, se acordarán que era Dios. Dios le pone la idea de Dios. Dios le pone la idea de lo finito. Dios le pone la idea de lo perfecto. Esas ideas no me vienen de la nada. Me vienen de Dios, pero están en mi alma. Yo les descubro a priori en mi alma. Ahora, ¿por qué eso no? ¿Por qué no podría ser la opción? Pues bueno, Malebranche va a ser una hipótesis bien interesante. Va a ser una hipótesis bien peculiar. Dice, porque lo finito, lo infinito, las ideas que son infinitas, no pueden estar en un entendimiento que es finito. ¿Se ve? Es un argumento bien interesante. Si en mi alma tuviera ideas innatas, mi alma tendría una comprensión infinita. Mi alma es finita, mi entendimiento, mi comprensión es finita, luego no es susceptible de lo infinito. Por tanto, no conozco, no, es decir, no, las ideas de las cosas no me vienen, no son innatas. Cancelamos entonces las formas, cancelamos que el alma sea creadora de las ideas y cancelamos la hipótesis de que sean innatas. Por cierto, esto nos lleva a una hipótesis más. Podría ser que entonces la recibamos del mundo de lo corpóreo. Podría ser que de alguna forma que no podemos explicar, me da esas ideas. Yo recibo del mundo corpóreo esas ideas. Pero entonces dice Malebranche, ya que esto parece tener cierta diferencia y a la vez cierta cercanía con la hipótesis aristotélica, ¿no? Pero tiene cierta diferencia, ¿por qué? Porque ya no recibo una forma inteligible, no recibo especies impresas,
simplemente recibo las ideas. No tengo contacto con el mundo corpóreo, pero puedo recibir de él las ideas. Podría ser. Y entonces dice Malebrán, esto no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no sea posible? ¿Siguen conectados? Estoy pensando, bro. Eso. Malebranche, ¿qué quiere decir con esto último? Quiere decir que yo no recibo la forma inteligible de las cosas, sino que de las cosas, del mundo externo, de la realidad externa, recibo las perfecciones de lo real. Pero eso implicaría que mi alma posee todas las perfecciones de lo real. ¿Puede mi alma contener todas las perfecciones de lo que hay en la realidad? Dice Malebranche, no. No, porque hay realidades que no competen al hombre. No que sean incognoscibles, fíjese. O sea, hay perfecciones que no posee el hombre. Piensa en ciertas propiedades, por ejemplo, de la materia. Hombre, la materia sólida, bueno, sí, nosotros tenemos la perfección de lo sólido, pero el alma es sólida. ¿El alma es susceptible de solidez? Suponiendo que la solidez fuera una perfección, digámoslo así. ¿El alma sería susceptible de solidez? ¿Ustedes qué Como no es piensan? una propiedad del alma, o sea, no es no se sigue que el alma sea sólida. No, entonces, ¿de dónde me viene la idea de lo sólido? Pues bueno, no me queda más que desechar esta hipótesis. ¿Y qué hipótesis me queda? Bueno, pues entonces, si las ideas con las que yo conozco la realidad no están en mi mente, ¿de dónde viene? Pues la única explicación posible es que vengan de Dios. Yo veo la realidad a través de ver a Dios, ver en Dios. Las ideas están en Dios. Dios sí es capaz de resolver este problema. En Dios no hay problema porque el entendimiento divino sí es infinito. Ahora, que yo vea en Dios no significa que vea a Dios. Yo veo en Dios, veo las ideas de Dios y conozco lo poco que pueda percibir, al menos de forma confusa, las ideas de Dios, es lo poco que yo puedo percibir de la realidad. Es lo poco que yo puedo comprender de esa realidad externa. ¿Se ve? Pero esas ideas no las veo yo, primero, y eso, y que yo vea las ideas en Dios no significa que comprenda la esencia de Dios. Lo que yo veo, lo que yo comprendo de los seres extensos, de la res extensa, es la idea inteligible de la extensión. Esa idea está en Dios, no está en mí, porque en mí no cabe la infinitud de esa idea. ¿Sí, Miguel, Randy? Pero, profe, no sé si también llega a la conclusión entonces que solo hay una verdad. Porque, o bueno, yo estoy pensando, ¿no? Si lo que conozco lo conozco por una visión de Dios, Dios no cambia, es inmutable, pues la verdad es una, ¿no? Claro. Pero no sé si ya estoy adelantando demasiado. No, es una consecuencia natural. Hay verdades absolutas, diríamos. ¿Cuáles? Las ideas de Dios. Pero entonces mi única posibilidad de conocimiento, que es a través de las ideas, se funda en Dios. Malebranche, por cierto, es de los grandes pensadores modernos católicos, ¿eh? Que esto hay que tenerlo en cuenta, que eso pues, tiene sus limitaciones, ya se pueden dar cuenta. Pero ¿cómo explica Malebranche esto?
Veamos el siguiente pasaje. Si alguien me puede ayudar a leerlo, se los agradecería muchísimo. Si quieres lo leo. Perfecto. Ahí lo tenés. Aristo. Ahí está. Siendo ante ello, Teodoro, la percepción que poseo de la extensión inteligible me pertenece a mí. Es una modificación de mi espíritu. Soy yo el que percibo esta extensión. Pero la extensión que percibo no es una modificación de mi alma, porque siento muy bien que no soy yo lo que veo cuando pienso en los espacios infinitos, en un círculo, en un cuadrado o en un cubo. O cuando miro esta habitación, dirijo los ojos al cielo. La percepción de la extensión es mía, pero la extensión y todas las figuras que en ella descubro, quisiera saber cómo, no son mías. Se trata, pues, de una modificación en mi espíritu, pero la extensión que veo subsiste sin mí, porque vos la podéis contemplar sin que yo piense en ella, vos y todos los demás hombres. Fíjate, hasta ahí ya han dado una tesis bien interesante. La percepción de la extensión parece que es mía, pero la extensión no es mía. Es de algo más. La idea de extensión, yo percibo la idea de la extensión, pero esa idea no es mía. Tan es así que subsiste sin mí. La extensión que veo subsiste sin mí. Porque vos la podéis contemplar, y todos los hombres. La extensión me rebasa. La idea de la extensión va más allá de mí. Vemos la respuesta de Teodoro. Si alguien más la puede leer, o si Miguel mismo la quiere leer, como quieran. Por favor, Ana Betty, sí. Teodoro, podrías agregar sin temor y también el mismo Dios, porque es en Él donde nosotros la vemos, es en Él, es en la razón universal que ilumina todas las inteligencias. Sí, Aristo, Dios ve en sí mismo la extensión inteligible, el arquetipo de la materia con la que está formado el mundo y donde habitan nuestros cuerpos. Más aún, solo la vemos en Él, porque estas almas habitan en la razón universal, en esta sustancia inteligible que contiene las ideas de todas las verdades que descubrimos, como consecuencia de las leyes generales de la unión de nuestra mente con dicha razón, o como consecuencia de las leyes naturales de la unión del alma con el cuerpo. Fíjense, entonces, aquí ya Teodoro, o sea, la objeción, digamos, a las demás posturas está en el texto de Aristo. Mientras que la respuesta de Malebranche la vamos a encontrar en la parte de Teodoro. Dice, es en él donde nosotros la vemos. Es en la razón universal que ilumina todas las inteligencias. Acuérdense que solo tienen conocimiento en sentido estricto por los seres que tienen alma. Y dado las plantas y los animales no tienen alma, luego no tienen posibilidad de conocimiento. De ahí que solo los seres humanos poseen la capacidad de conocer. Ahora, ¿conocen cómo? ¿Cómo conocen la verdad? Pues la conocen en Dios. Es la extensión inteligible lo que yo capto de los cuerpos. Y esa extensión inteligible no es de los cuerpos, no la percibo en los cuerpos, sino que la percibo en Dios, porque yo no tengo contacto con los cuerpos. Ojo, no está diciendo que no esté, que la extensión no sea propia de los cuerpos, pero al menos la extensión inteligible, que no es el cuerpo, que es la idea de la extensión, digámoslo así, eso no está en los cuerpos. Tiene que estar la idea de la extensión, que es lo que yo conozco de la extensión, de las cosas extensas, está en Dios. Y dado que está en Dios, yo lo puedo conocer. De ahí que se aventura una tesis bastante interesante. El conocimiento se presenta
como una forma de revelación. Lo que yo conozco de la realidad es lo que Dios me revela. Si alguien me puede ayudar con este pasaje, se lo agradecería profundamente. A ver, yo lo leo. No existe otro camino fuera de la revelación para asegurarnos que Dios ha querido crear los cuerpos. Supuesto, sin embargo, aquello de lo que ya no dudáis más, es decir, que los cuerpos no son visibles por sí mismos, no pueden actuar sobre nuestro espíritu ni presentarse ante él, y que nuestro espíritu mismo solo puede conocerlos a través de las ideas que los representan y sentirlos a través de las modalidades y los sentimientos que ellos causan, cuando se ajustan las leyes arbitrarias de la unión entre el alma y el cuerpo. Aquí ya se empieza a dar paso a su tesis metafísica más conocida, que si bien no es única de Malebranche, hay muchos más ocasionalistas, al menos sí nos refleja algo muy interesante de la propuesta de Malebranche. Veamos, no hay conexión de cuerpo y alma, mi conocimiento es por ideas, y las ideas no están en mi alma, sino que están en Dios. Y entonces dice Malebranche, no existe otro camino fuera de la revelación. ¿Por qué? Porque los cuerpos no pueden actuar sobre nuestro espíritu. Mi mente se representa a los cuerpos en función de esa extensión inteligible que Dios me revela. Con lo cual, todo acto cognitivo es un acto de revelación. ¿Sí, José Luis? Robert, es que ya no entendí, porque cuando dice, o sea, cuando se ajustan a las leyes arbitrarias de la unión entre alma y el cuerpo, está entendiendo alma y cuerpo como conjuntos separados que dan después a una realidad, o más bien es que bajo el conjunto de realidad entendemos que hay un subconjunto de alma y cuerpo para entender la realidad. Acuérdate que son realidades distintas. Aquí en el dualismo son realidades totalmente distintas, separables e inconexas. Pero que, digamos, yo me concibo con un cuerpo. Digamos, me concibo como un ser de cuerpo y alma. Claro, el problema es después, ¿y cómo rayos explico eso? ¿Se entiende este? Sí, ya quedó más claro, sí, pero la pregunta que usted dijo sí está algo difícil. Fíjense, la consecuencia de esto es que entonces mi conocimiento es totalmente por ideas. Y entonces dice, le cuestiona a Malebranche, ¿cómo se hace entonces la ciencia? Si solo conozco, si ya lo tengo todo revelado, ¿cómo se hace ciencia? Pues bueno, la ciencia justo consiste en tratar de identificar cuáles son los nexos necesarios. Acuérdense que estamos en el racionalismo y que el racionalismo en buena medida presupone ciertos nexos necesarios, cierto modelo deductivista. Eso vamos a ver que tiene ciertos matices después el Leibniz y que después, si uno profundiza en la postura de cada uno de estos autores, se podría matizar en cierta medida. Bueno, ahorita no nos da tiempo de hacer esas matizaciones, simplemente de dar como la generalidad, ¿no? La ciencia, entonces, lo que hace es analizar los nexos entre las ideas de que vemos en Dios. Analizar cómo se dan esos nexos, cómo se dan esas conexiones. Bueno, eso, digamos, ya no lo vemos en Dios, eso ya, digamos, lo que vemos en Dios son las ideas y nosotros, con lo poco o mucho que podamos ver o percibir, con la claridad y distinción en la que se me presenten esas ideas, porque, vaya, las ideas en Dios están claras y distintas, sí, pero la forma en la que yo las percibo en Dios puede ser que no sea del todo clara y distinta, lo cual puede ser que no me permita ver esas conexiones. Se explica la necesidad entonces de hacer una ciencia que me ayude a ventilar de alguna forma esos nexos. ¿Cuál es entonces la consecuencia de este dualismo? Pues la consecuencia está cuando nos preguntamos por la interacción de cuerpo y alma. Si entonces tenemos que cuerpo y alma son realidades totalmente distintas e inconexas,
¿cómo rayos interactúan una con la otra? ¿Cómo rayos explicamos un fenómeno bastante interesante? Yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi mente no puede mover otros cuerpos, o que si yo, por más que me concentre y piense en el vaso que está enfrente de mí, o en mi taza de café que la estoy viendo, por más que me concentre en ella, no puedo lograr que mi alma mueva la taza. Sin embargo, pareciera al menos que sí puedo mover mi cuerpo. ¿Por qué mi alma, por qué mi mente sí puede mover mi cuerpo y no puedo mover la taza? Está buena la carilla, está buena el emoji. Fíjense, pues la respuesta de Malebranche, ya se la imaginarán, es que no hay causalidad efectiva. Que la causalidad no se da entre cuerpo y alma. Y tampoco entre cuerpos. Porque no están conectados. Y entonces, ¿cómo se da toda la causalidad? ¿Cómo se explican todos los fenómenos naturales? Pues la respuesta de Malebranche es decir, la única causalidad real es Dios. El único que es capaz de causar efectos en el mundo es Dios. El único que tiene el poder, digamos, suficiente para producir esos fenómenos es Dios. Y lo mismo va a pasar en la relación del cuerpo con el alma. Si alguien me puede ayudar a leer este pasaje, previamente nada más explico esto de las causas ocasionales. La interacción. Entonces, esos fenómenos donde parece que mi alma causa un cierto efecto en el cuerpo, que mi cuerpo causa cierto efecto en el alma, no son más que, aquí ya se puede ver un cierto reduccionismo, no son más que causas ocasionales. Son ocasiones para que se muestre la gracia de Dios, la providencia divina. La interacción, en el momento en que yo quiero ir al baño porque ya me estoy haciendo el baño y me quiero mover para ir al baño, en ese momento no soy yo, no es mi alma la que mueve el cuerpo, sino que es Dios quien mueve mi cuerpo, quien hace que se coordine mi cuerpo y el alma. Bueno, esto, digamos, explicado por Leibniz, que a lo mejor puede tener un sesgo leibniziano, podría ser que sea una visión sesgada de Leibniz, pero quizás la explicación es un tanto didáctica, ¿no? Dice Leibniz, es como si fueran dos relojes. Es como si fueran dos relojes, uno es el alma y el otro es el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que, dado que no hay conexión entre un reloj y el otro, lo que va a suceder es que Dios en cada momento, para que esos relojes marquen la hora, Dios es el relojero, ¿no? Dios es este relojero que constantemente está moviendo las manecillas de ambos relojes de forma coordinada, de manera que genera la ilusión de que en el momento que yo quiero hacer tal cosa, mi cuerpo hace esa cosa. Pero en el fondo no es que yo produzca ese efecto, sino que es Dios quien lo ocasiona. ¿Se entiende la respuesta de Malebranche? Sí, profe. ¿Alguien que me pueda ayudar con este pasaje, por favor? Yo. Por favor. No hay una relación necesaria entre los dos, entre las dos sustancias de las que estamos compuestos. Las modalidades del cuerpo no tienen eficacia suficiente para modificar las modalidades del espíritu. Empero, las modalidades de determinada parte del cerebro, ya no determinaré, se ven siempre seguidas por modalidades o sentimientos del alma.
y esto ocurre únicamente como consecuencia de las leyes siempre eficaces de la unión entre estas dos sustancias. Esto es, para decirlo con más claridad, como consecuencia de las voluntades constantes y siempre eficaces del autor de nuestro ser. No existe ninguna relación de casualidad entre un espíritu y un cuerpo. Más aún, no existe ninguna relación entre un cuerpo y otro cuerpo, ni entre un espíritu y otro espíritu. ¿Qué consecuencias le ven a esto? ¿Se entiende la postura de Malebranche? Pero, profe, pero en cierto sentido, entonces, como que no hay libertad. O sea, si yo hago una acción mala, pues no solo la hago yo, sino la hace Dios, ¿no? Bueno, estás viendo el grave problema que tiene todo esto. El grave problema es el problema del mal. ¿Cómo resolvemos el problema del mal? Incluso también como yo puedo imaginar o pensar cosas malas, ¿no? Si es el Dios el que me revela las cosas. ¿Tú cómo resolverías este problema, Miguel? Pues no, pues no sé si igual que Dios permite, um, Dios permite que hagamos un bien menor para sacar un bien mayor de eso. ¿Cómo así? Es decir, por ejemplo, este, si yo decido entre robar y no robar, pues Dios me podría quitar la existencia para que no robe, pero me quitaré a un bien que es la propia existencia. Y entonces permite que yo haga un mal a costa de un bien que es la existencia. No lo sé, es lo que se me ocurre ahorita. Pero sí está complicado. Fíjense, todo esto nos mete en muchísimos problemas. Claro, el tema es entonces, hombre, ¿cómo podría justificar Malebranche la libertad? ¿Ustedes cómo resolverían el problema de la libertad que nos preguntaron? Que nos preguntó Miguel. Es que no está negando, es que no sé, es que me parece más como un compatibilismo porque Sí. sí, no, perdón, es mi hermano haciendo una no, es que me parece que hasta cierto punto no está negando completamente la libertad, más bien está diciendo que hay un set de posibilidades y si están sujetas a, o sea, siguiendo la analogía del reloj, ¿no? Que hay alguien que las está moviendo adecuadamente, pero eso no significa que estén ya completamente destinadas a seguir de esa forma, porque la realidad es un poco más compleja y quiero creer que estas manejillas se van a ir adecuando de acuerdo a la realidad, por lo mismo de que no podemos hablar de no podemos hablar de cierta solidez en un alma, porque o sea, no se sigue que la solidez del alma. Entonces, no sé si esté negando completamente como la libertad. Más bien me parece que está haciendo una distinción entre cómo entender nuestro... Eso es que siento que es un compatibilismo entre que hay algo determinado y hay libertad. Ok, ok,
Ok, a ver. O sea, tú dirías que... a ver, pero ¿cómo serían esas voliciones? O sea, que yo vea las cosas en Dios significa que Dios causa mis voliciones. Porque ya vimos que lo que yo percibo son las ideas que están en Dios, pero el acto de percibir es del sujeto. Quien ve las ideas, aunque estén en Dios, es el sujeto. Podría pasar algo semejante con la voluntad, ¿no? Una cosa es que Dios, lo que yo quiero, lo adecue, digamos, ¿cómo le digamos? Lo coordine esos dos relojes entre lo que yo quiero y mi cuerpo, de manera que hay una cierta concordancia entre lo que mi alma quiere y lo que mi cuerpo hace. Eso no necesariamente implicaría que había problema con la libertad, ¿no? ¿O sí? Pues ahí sí ya, no, ahora sí que me puse contra las cuerdas, profesor, pero híjole, es que Pues no, sí. pues no sé, profe, yo pareciera que no, pero tendré que llevarme de tarea esa pregunta. Ahora, claro, el problema de fondo es el problema que dijo Miguel. El problema es el problema del mal. ¿Cómo rayos se explica? O sea, eso quiere decir que cuando yo hago algo malo, no soy yo realmente quien efectúa el acto, sino Dios. ¿Sí, José Luis? Pero si exactamente es Dios el que está llevando estos actos y suponemos que Dios es, o sea, tenemos un Dios bueno, ¿cómo es que vamos a entender entonces estos actos malos? Porque si entendemos las realidades a partir de estas conexiones, y bueno, más bien la pregunta es, ¿hasta qué punto entonces Dios empuja al hombre a la voluntad de Dios? Y que igualmente no cae de nuevo en el problema de la libertad, porque pues si Dios nos empuja hasta cierta libertad, hasta con cierta voluntad, ¿hasta qué punto nosotros entonces tenemos una voluntad? ¿O es que nuestra voluntad está guiada o ligada a Dios? Ok. Miguel, ¿cuál era tu respuesta? Bueno, es que también ahora me pongo a pensar y digo que puede que no se quite la libertad porque está en el deseo. Por ejemplo, yo deseo robar y ya Dios lo hace, pero pues mi libertad está ahí, en el deseo. Y entonces yo acepté que Dios hiciera eso. Y entonces Dios permite eso. Miguel, porque... ¿por qué dices permite? ¿Mandé? ¿Por qué no dices quiere? ¿Por qué dices permite? ¿Por qué no dices quiere? Porque pues sí hay una diferencia entre que lo quiera Dios y que lo desee y que lo permita. Dios quiere que hagamos siempre el bien. Sin embargo, permite. Fíjate bien, esta distinción que tú estás haciendo va a ser la clave de la respuesta que va a dar Tomás de Aquino y también Leibniz. Lo que hay no es querer en sentido estricto, no es que Dios quiera que tú peques, es que Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite, Miguel? ¿Por qué Dios permitiría esto? Por un bien mayor. Dios no lo permitiría, en efecto, si no fuera capaz de sacar un bien mayor, dice Tomás de Aquino. Bueno, Malebranche va a decir que en última instancia el mal se diluye en la... Hay que cambiar esa perspectiva. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos nosotros estamos viendo el frijol negro en el arroz. Nosotros estamos enfocados en ver la aguja en el pajar. Pero lo importante es ver el todo.
Claro que si tú ves, digámoslo así, si tú vieras una pintura y solo se te revelara desde un cuadro enorme, ¿no? Un mural, y de ese mural solo se te revela una parte, y esa parte es fea, ¿tú dirías que el mural es feo en su totalidad? Esta es una hipótesis de San Agustín, ¿eh? Es un ejemplo de San Agustín, de hecho. Me recuerda mucho, como que encontré un libro, y estaba leyendo la reseña, y lo que decía, bueno, hablaba sobre el pecado, y decía que a veces nuestra vida es como, nuestros pecados son como en una obra de arte, la parte oscura, y la gracia es como las partes de la luz de la obra de arte. Y al final, pues toda nuestra vida, entre pecados y arrepentimientos, pues constituye una obra de arte, ¿no? Bella. Y bueno, creo que puede ser como eso, ¿no? Pues tú puedes ser esa parte como oscura de la pintura, pero si juntamos la parte oscura con la luz, pues bueno, sale una obra de arte, ¿no? Como la de Rembrandt. Bueno, la postura de Malebranche irá por esa línea, ¿eh? De decir, bueno, lo que pasa es que es un error de perspectiva. Tú estás juzgando el mural en función de una parte, pero si lo juzgaras en función del todo, te darías cuenta que el todo es perfecto, que en todo tiene sentido. Bueno, hasta ahí este tema. Con esto cerramos Malebranche. Yo les tenía otra cita, pero ya con esta tenemos para divertirnos y para cuestionarnos. Pues